La Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su predicación expositiva. Hoy continuamos viendo nuestra serie de Colosenses. Recorriendo el libro de Colosenses, y hemos encontrado grandes y ricas verdades en este libro. Hemos visto que, a grosso modo, en forma general, el libro es la exaltación de Jesús como el Mesías. Jesús, el Mesías exaltado. Vimos la semana pasada cómo hemos de vivir aquella plenitud en Cristo. Decíamos, mira, que nadie haga escarnio, que nadie haga un botín de ustedes en diferentes áreas, sino que ustedes, hermanos, como hijos de Dios, comprendan y aprendan de quién es Jesús, quiénes son ustedes en Dios, y puedan vivir en esa plenitud. Hermanos, que el legalismo no los haga presa, que el libertinaje no lo destruya. Aprendamos a caminar por una senda que es la senda del Señor como hijos de Dios. Y es así como nosotros podemos disfrutar esa verdad de que estamos plenos en Cristo. Ya no necesitamos nada más si estamos en Cristo. Así que hoy día, hermanos, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir pasando por el libro de Colosenses. Una nueva verdad, quizás hoy día vamos a poder poner en práctica dentro de varias cosas, es el título de hoy: Una vida escondida en Cristo. Una vida escondida en Cristo. Y vamos a estar en Colosenses 3, del 1 al 8. Colosenses 3, del 1 al 8. Antes de eso, déjame contarte alguna historia con respecto a lo siguiente, incluso hacerte recordar. Cuando tú tenías unos 3 a 6 años, más o menos, y venía algún peligro, tú recuerdas que eras pequeño y ¿dónde corrías? Probablemente corrías a refugiarte a los brazos o a los pies de papá o a la falda de mamá. O por ahí tenías algún tío gigante que era un superhéroe que te protegía. Y cuando tenías alguna dificultad en tu vida, en ese tiempo pequeño de la juventud, sin duda buscabas refugiarte en alguien que tú veías como más grande y que efectivamente podría cubrirte. A esa edad de los 7 años aproximadamente, me gustaba mucho jugar con los niños en la calle, en el pueblo, sin duda. Yo era de una ciudad allá en Padre Hurtado, Peñaflor, por esos lados donde tú puedes encontrar vaca y todo lo que demás. De allá soy yo originariamente. Y jugando un día, a esa edad de los 7 años, vinieron problemas. Estábamos jugando con un grupo de niños y de pronto llega otro grupo de niños típico, un poco más grande que nosotros, un poco más matones que nosotros, y empezaron a molestarnos a un punto de temer que nos iban a golpear o algo así. Imagínate, 7 u 8 años pensando que era el problema más grande de la vida. Dicho sea de paso, inmediatamente vino a mi mente un tío que vivía cerca, que era bastante grande para su tiempo, y yo dije, aquí los tengo. Si ustedes me siguen molestando, yo voy a tener que llamar a mi tío para que los venga a poner en orden. Y yo me escondí precisamente en el poder de este tío. ¿Quién de nosotros no lo hizo alguna vez? Sin duda. Vamos a entrar a lo que es el libro de Colosenses, pensando en aquella anécdota de vida que probablemente es la anécdota de muchos en diferentes tiempos. Quizás algunos eran más malulos que otros. ¿Cómo serán ustedes cuando eran niños? Me lo imagino ahí. Quizás algunos bien santitos. Bien, la palabra del Señor en Colosenses 3, por favor, si me acompañan del 1 al 8 y en la medida que lo encuentran. Estamos todos con la Reina Valera 1960 aún, así que pueden acompañarme en la lectura. Capítulo 3, hermano, y en la medida que lo encuentran, por favor, se ponen de pie. Vamos a leer estos 8 versículos. Dice la palabra del Señor: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Padre Santo, vamos delante de su presencia, una vez más, clamando, Señor, para que su presencia, Señor, esté con nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de tus hijos, pero Señor, también pedimos que manifiestes tu presencia en esta hora, Señor, y que nos hables a través de tu palabra. Señor, calla cualquier argumentación humana de esta predicación y habla a tu pueblo. Señor, que el Espíritu Santo sea poniendo palabra en cada uno de los corazones y seas corrigiendo cualquier cosa que haya que corregir, que seas exhortando cualquier cosa que haya que exhortar, que seas dando vida, Señor, a alguno que entre nosotros quizás aún no tiene esa vida eterna, que aún camina en la senda de la condenación. Señor, obra. Estamos aquí simplemente para que tú nos hables, Señor, y entramos con temor y temblor delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no es las de la tierra. Kistemaker, un escritor, nos recuerda lo siguiente: los creyentes debemos ser consecuentes. El ser consecuente requiere que vivamos en conformidad con el hecho de que hemos resucitado con Cristo, quien no solamente es el objeto de nuestra fe, sino que también Él es la fuente y sustento de nuestras vidas. Eso es lo que nos dice. Y hermanos amados, es sumamente importante y necesario evaluar nuestra resurrección, puesto que un día Cristo se levantará de su trono y vendrá otra vez manifestando lo que realmente fuimos y si fuimos o no resucitados espiritualmente. Y esto es tremendamente crítico, porque Pablo se puso muy pesado aquí, se puso muy denso con una sola palabrita. Al principio dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pero ¿sabes qué es lo terrible acá? ¿O qué es lo denso de Pablo? Es ese sí. Una palabra de 2 letras, sí. Y es ahí donde inmediatamente golpea la audiencia de los colosenses y también de la Odisea y también a los de Heliópolis, porque les hace meditar y examinar si ellos están dentro de la condicionante que Pablo está poniendo. Sí, pues habéis resucitado en Cristo. Hermanos, si es que ustedes han resucitado en Cristo, en la condición que tienen que evaluar, entonces busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. E inmediatamente nos pone en 2 circunstancias. Primero, te dice, si es que tú has resucitado pensando en que Dios, Cristo, está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué es tan importante que puedas evaluar y examinar? ¿Y por qué es tan importante que Jesús esté sentado a la diestra del Padre? ¿Sabes por qué es tan importante? Acompáñame, vamos a pasar ahí, como tenemos todo Biblia, Salmo 110:1, por favor. Vamos a ir buscando nuestras Biblias para que puedan participar también ahí. Si alguien lo tiene, hermano, lo puede leer a voz alta para que pueda participar. Salmo 110:1. Eso es. Tan simple como eso. El Señor dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Por qué es tan importante? 1 Corintios 15, 22 al 25. 1 Corintios 15, 22 al 25. Dice la palabra del Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mateo 13, 41. Mateo 13,
41 al 44 nos dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el lago de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. ¿Y por qué es tan importante, hermano, meditar en esta serie de versículos? Primero, porque tienes que examinar si tú has nacido o has sido resucitado en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él aún está sentado a la diestra del Padre. Pero va a llegar un momento donde el Señor se va a parar de su trono y el Señor va a tomar su espada y su ejército y va a volver en una segunda venida a esta tierra, no como aquel bebé humilde, no como aquel bebé que venía en una primera instancia a nacer en un pesebre, sino que ahora viene como un Dios, viene como el Señor a reclamar lo que es suyo y a poner bajo sus pies a todos los que han sido sus enemigos. Por lo tanto, es tan importante, hermano, que tú puedas considerar que si ustedes hoy día no han nacido en Cristo, cuando el Señor venga, hermanos, ustedes son considerados como los enemigos de Dios, que van a terminar aplastados por la ira de Dios bajo los pies de Cristo. Se puso pesado Pablo aquí, ¿o no? Se puso denso Pablo acá, recordándonos eso. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y hermanos, esta es, en el primer punto que nosotros estamos evaluando, es una evidencia de una verdadera resurrección en Cristo. Una evidencia de una verdadera resurrección en Cristo. ¿Qué son las cosas de arriba? ¿Qué son las cosas de arriba? Dice la Escritura: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La pregunta es, ¿qué es eso? Se debe recordar que los colosenses, amados, eran acosados por el peligro de recaer en el paganismo de su grosera inmoralidad. Por tanto, estaban en un constante peligro y tentación de sucumbir a las prácticas mundanas de su contexto. El verbo buscar implica un esfuerzo perseverante. Por lo tanto, la traducción "estén buscando constantemente" no es incorrecta. Esa es la idea, un poco más. Debemos estar buscando constantemente. Este buscar, más que buscar para encontrar, mi amor, ¿dónde quedaron mis lentes? No, allá en el velador. Y entras ahí, nunca buscaste en todos los veladores, en todos los cajones, nunca estuvieron los lentes. Los lentes estaban por allá. Pero el fin de ese buscar era encontrar un objeto puntual, ¿sí? Este encontrar, o este buscar que está hablando Pablo acá, no se refiere a encontrar un hecho puntual, sino que es algo un poco más profundo. Este buscar, más que es buscar para encontrar, más bien es un buscar para obtener. Mateo 6:33 nos dice lo siguiente, mis amados hermanos. Mateo 6:33 nos dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, no estamos buscando un reino porque está perdido. No estamos con un mapa haciendo una trayectoria, tomando aviones, aprovechando el Cyber Monday para soldado, para comprar algún pasaje, para buscar algún lugar perdido en el tiempo y en el espacio. No es eso. No estamos buscando algo con un mapa, sino que estamos buscando un objetivo. Y el objetivo es, amados hermanos, buscad primeramente el reino. Obtengamos el reino de Cristo y su justicia, y lo demás será añadido. De hecho, la misma idea está en Mateo 13:45, que nos dice lo siguiente. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta idea de buscar las cosas de arriba, hermanos, no es solamente que estén perdidas, sino que es procurar obtenerlas y vivirlas y atesorarlas en mi vida en forma experimental, vivencial. Es algo que tenemos que vivir todos los días, y fíjate que esto es una evidencia de que tú has resucitado con Cristo. Si no has resucitado, espera la venida de Cristo y espera ser destruido a los pies, porque eres llamado un enemigo y no un hijo. Ese es el tema.
No obstante, hermanos, el énfasis no recae sobre la acción de buscar, sino en el objeto buscado. Fíjate que el mercader encontró el tesoro, pero no solamente encontró el tesoro, sino que fue y vendió todo lo que tenía para comprar y obtener ese tesoro mío. Una traducción correcta entonces sería un poco en el idioma de Yoda, de esta serie de Star Wars, gracias hermano, ahí tenemos un fanático. Una traducción exacta sería: las cosas que están arriba estén constantemente buscando. ¿Y por qué lo ponemos al revés? Porque el énfasis es las cosas que están arriba, ese es el énfasis. Las cosas que están arriba estén constantemente buscando, y es lo que tenemos que hacer. El buscar para obtener algo, hermanos, es una actividad común, pero el buscar para obtener los tesoros de vida debidos no es tan común y por lo tanto requiere ese énfasis. Las cosas que están arriba, que es lo que tenemos que buscar o obtener, las cosas que están arriba son los valores espirituales que están fijados en el corazón del Mesías exaltado en gloria, desde el cual sin ningún daño para él son derramadas sobre aquellos que humildemente nos piden y diligentemente los buscan. Nosotros podemos buscar y pedir y hallar en forma diligente. De hecho, Mateo 7:7 nos recuerda a Cristo y nos dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Según lo indica el contexto, el apóstol Pablo se refiere a realidades tales como tener compasión, tener bondad, tener humildad, tener mansedumbre, tener longanimidad, tener paciencia, tener el espíritu perdonador y sobre todo tener amor. ¿Y por qué hago el énfasis en el verbo tener? Que hay una diferencia muy grande entre tener y sentir. Hermano, yo puedo sentir una misericordia muy grande, pero ese sentir no me va a llevar a ninguna acción. De hecho, eso es lo que se expresa precisamente cuando se habla de la parábola del buen samaritano. Dice que el primero que pasó y vio al hombre herido fue un sacerdote. Y el sacerdote miró y sintió compasión. ¿Qué hizo? Nada, simplemente pasó de largo. Luego dice que el levita pasó y viendo a la persona que tuvo, sintió compasión. ¿Pero qué hizo? Nada. Más, en cambio, cuando pasó aquel samaritano, dice que viendo al hombre herido, tuvo compasión. Y hermanos, ese tener es algo que viene de las entrañas y que te mueve a una acción. Es algo que no te puede dejar impávido o indiferente. Es algo que te mueve a actuar. Puesto que si no actúas, finalmente, ¿de qué sirvió la compasión? De nada. Es por ello, hermanos, que es tan importante recordar que según lo que indica el contexto, el apóstol se refiere a realidades tales como tener compasión. Hermano, que tu corazón se mueva a compasión. Tener bondad, esto es algo que constantemente está generándose en tu vida. Tener humildad, tener una mansedumbre, tener una longanimidad, esperar a pesar de que esté todo en contra y que estén tirando cosas encima, resiste. Ten esa longanimidad, tener paciencia. Qué difícil. Señor, por favor, dame paciencia, pero la quiero ya. ¿Cuántos de nosotros somos así? Queremos paciencia, pero ahora. Hermanos, debemos tener paciencia, tener un espíritu perdonador. Eso indica que nosotros no necesariamente tenemos que sentir esa ira o esa venganza o ese anhelo de que no, tú me la hiciste, me la pagaste. Tenemos que tener un espíritu perdonador y sobre todo tener amor, que es lo que el hermano Mario nos animaba en el tiempo de la oración. ¿Cómo se reconoce a la iglesia de Dios? Como dice el Señor que lo reconocerán, porque se amaban los unos a otros. Pero hermano, no es sentían amor, es tenían amor. Y ese amor era un amor que era práctico, vivencial, que se preocupa, que busca, que llama, que encuentra la necesidad y la cubre. Esas son las cosas que nosotros debemos buscar
para evidenciar que efectivamente hemos resucitado. Si ninguno de nosotros está muy interesado en estas cosas, hermano, tengo que decirte que tienes malas noticias, porque si tú no estás buscando estas cosas ni estás teniendo estas cosas, probablemente tu resurrección esté solamente aquí, pero no sea una resurrección efectiva en Cristo. No es una resurrección práctica. Y si no es una resurrección práctica, entonces es una resurrección falsa. Recuerda lo que decía Santiago: la fe sin obras es muerta. Tú puedes decir que tienes un montón de fe, pero hermanos, el hecho de decir que tú tienes fe no te salva. El hecho es que la fe verdadera se prueba a través de frutos tangibles, constantes. Eso es lo que Pablo está enseñando y tratando de decir en este tiempo. Con toda seguridad, amados, si nuestros corazones están llenos de estas bondades, no habrá cabida para los deseos de la carne, que era precisamente la confrontación. Y no desperdiciaremos nuestras vidas finitas en los placeres temporales del mundo. El pecado es rico, ¿no? Sí, pero es de goce temporal. Es como cuando tú prendes un fósforo y prende una tremenda llama. ¡Ush! Grande, ¿no es cierto? Pero el segundo, ¿qué hace? Eso es. Tienes el deleite, tienes el placer, lo disfrutas, pero es tan efímero que ya en un segundo dejó de ser. Ya el goce que disfrutaste un día, al siguiente día se olvidó, ya pasó. Incluso queda el pesar muchas veces de haber pecado en ese aspecto. Entonces, cuando nos enfocamos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, hermanos, entonces hay una evidencia precisamente de que hemos tenido una verdadera resurrección en Cristo. Eso es. Si pues habéis resucitado con Cristo, ese sí es terrible, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Recuerda, Cristo está sentado hoy día porque está reinando Él en su trono, pero no todo el tiempo va a estar sentado. Va a llegar un momento donde va a ponerse de pie, va a tomar, hermano, su armadura, su espada, y va a venir con ejército y con mano poderosa, y va a dejar, hermano, la escoba. Literalmente va a cambiar toda la era al punto de tomar a sus enemigos, dejarlos sobre sus pies, tomar a los justos, llevarlos a un lugar donde va a ser el cielo nuevo y tierra nueva, y va a destruir todos los elementos que han sido creados. Los niños hoy día están viendo la clase de Noé y vimos que el Señor hizo un diluvio con agua en ese tiempo y prometió que nunca más iba a ser un diluvio con agua. Pero viene un diluvio de fuego, porque el Señor ahora con fuego va a destruir todas las cosas y todo lo va a crear una vez más. Entonces fíjense que cuando el Señor se ponga de pie de ese trono, cosas van a suceder, cosas increíbles van a suceder. Y el tiempo está cerca. La pregunta es, ¿habéis resucitado en Cristo? ¿Has resucitado en Cristo? ¿Tienes evidencia de la resurrección de Cristo en tu vida? Eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Un segundo punto que vamos a desarrollar es escondidos en Cristo. Y no puedo dejar de mencionarte, hermano José, y no puedo dejar de mencionarte, hermana Mónica, cuando conversábamos acerca de Colosenses. Ese gozo, ese brillo en sus ojos, ese salto en el pecho es, pero pastor, ¿no has visto que estamos escondidos en Cristo? Hermanos, sí, es eso. Los que somos hijos de Dios estamos escondidos en Cristo. Aunque haya el terremoto más grande, aunque el Señor destruya todo lo creado, Él nos esconde, nos guarda porque estamos escondidos en Él. Eso es lo que nosotros debemos entender. Si hemos resucitado en Cristo, escondidos en Cristo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Lo primero que tienes que entender, y lo que dice acá es, amados colosenses, amados hermanos de la Odisea y de Heliópolis, tienen que entender de que si ustedes han resucitado es porque ya antes estaban muertos, porque murieron al mundo. Por lo tanto, es lo primero que tienen que entender.
porque habéis muerto. Y si, amado, tú estabas muerto y has resucitado, ya no vives más en ti, sino que Cristo es el que vive en ti ahora. Estamos muertos a nuestra vieja naturaleza, estamos muertos al mundo gobernado por el pecado. Tu vida ahora está ligada a los que viven con el Señor y el Salvador Jesucristo. Tu Señor, tu Salvador. Es Él el que ahora está viviendo en nuestras vidas, puesto que nosotros estamos muertos al viejo hombre. Eso es lo que trata de decir Pablo aquí. Y fíjate que no solamente ellos, sino que dice, desde la eternidad estabais incluidos en Él. No sé si logras tomar el peso de esa declaración cuando yo te digo, hermano, quizás tú naciste en el año 1980, 1970, 1960 y tú sabes el año, pero no importa el año en que tú hayas nacido, piensa en esto. Tú estabas incluido en la mente de Cristo desde el mismo principio de la fundación de la tierra, de los cimientos del mundo. Antes que los cimientos del mundo fueran puestos, tu nombre ya estaba en el corazón de Dios y tú ya estabas escondido en Cristo. Y eso, hermano, es tremendo. Desde la eternidad estabas incluido en Él. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? No es algo que tengas que hacer o dejar de hacer. Es lo que Dios va a manifestar en ti. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, de parte de Dios, en el tiempo de Dios fuiste implantado en Cristo por el Espíritu. Tremendo. En el Espíritu fuiste implantado. Una vez que el Señor te escogió y te selló, te contempló allá en la eternidad, eso se concreta cuando tú has nacido en esta tierra y en algún punto de tu vida el Señor te implanta y hace cumplir el depósito que había en Él. Tú estabas escogido allá, pero llegó un momento en esta vida donde el Evangelio hizo carne en tu vida, donde el Espíritu Santo te regeneró y te integra en este tiempo de tu vida a Cristo. De hecho, Primera de Juan 1, 12 y 13, dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. En el momento que ellos han nacido de Dios, entonces ellos han recibido al Señor y ellos, hermanos, han tenido esta salvación. Llegó un momento en tu vida que dijiste y despertaste, wow, he nacido de nuevo, soy salvo. ¿Cómo tú diste cuenta? ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Soy salvo, existo. Y esto es muy parecido, hermano, ya que estábamos hablando de los niños, cuando éramos niños. Yo te pregunto a ti, ¿tienes algún recuerdo de tu primer mes de nacido? No, ¿verdad? Si yo te preguntara, ¿tenías esencia o noción de que estabas vivo? No. Bien. Digamos a los 2 años. A los 2 años, ¿tienes recuerdo de los 2 años y tenías esencia de que estabas plenamente vivo y sabías quién eras en esta tierra? No. Fue por ahí como a los 4, 5, quizás 6 años donde vienen tus primeros recuerdos de lucidez y que de ahí en adelante te diste cuenta de que existías. Te diste cuenta de que eres una persona y que estabas en un contexto y que tenías un papá, una mamá y que vivías en cierta tierra. En ese momento simplemente despertaste a la esencia de que existías. ¿Fue en ese momento cuando naciste? No, habían nacido varios años antes. Pero en ese momento simplemente dijiste, ¡wow! Estoy vivo. Lo mismo ocurre con la salvación, hermanos. Cuando tú te das cuenta, no quiere decir que en ese momento naciste de nuevo. Probablemente el Señor hizo la obra mucho antes, pero llega un momento en cada creyente donde simplemente despierta y dice, estoy vivo en Cristo. Soy salvo. Gracias, Señor. Entiendo que me has puesto y me has amado y me has escogido antes de la fundación del mundo y aquí se manifiesta esto en ti. Entonces, amados, esto es, escondidos en Cristo.
Como resultado de eso, fuimos unidos a Cristo por medio de una fe viva. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vamos comprendiendo la salvación en diferentes etapas. Una vez que fuimos salvos en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, cuando se manifestó efectivamente esa salvación en nosotros, cuando nos despertamos y nos dimos cuenta de que éramos salvos, otro punto, y ahora estás viviendo una vida que no te pertenece a ti, sino que es Cristo viviendo en ti. Y si eso no está ocurriendo, deberíamos examinar e incluso temer, porque quiere decir que no hemos sido resucitados en Cristo. Y hermanos, eso es terrible. Porque si no hemos resucitado en Cristo, si ese sí que nos habla Pablo al principio evidencia que nuestras vidas no están en Cristo resucitado, quiere decir que aún estás en condenación. Quiere decir que aquella salvación que tú piensas tener es solamente una ilusión en tu mente, pero no se ha hecho efectiva en tu vida. Y es ahí donde tienes que examinarte. Entonces, eso es lo que Pablo nos dice. Cuando dice la palabra de Dios, estamos escondidos. Esa palabra literalmente se traduce literal, ahí en griego es, no soy experto en griego, pero es que kriptai. Que kriptai es la palabra escondidos. Viene del verbo cripto, no tiene que ver con la kriptonita de Superman, ¿no? Tiene que ver con la criptografía o tiene que ver con la idea de encriptar. Eso quiere decir esconder, ocultar, mantener en secreto. Los que conocen de algo de computación o de tecnología entienden la palabra encriptar. Encriptar es algo que está bajo llave digital y que no es fácil acceder a ello. De hecho, es muy difícil. De hecho, algunas veces es imposible. Cuando la Biblia dice que estamos escondidos en Cristo, quiere decir que nosotros estamos guardados, escondidos bajo llave, estamos encriptados con un código que es invulnerable y que nadie puede romper para poder sacarte de ahí. Estamos guardados bajo llave de Cristo. Esa es la idea. Y cuando lo entiendes así, hermanos, ¿quién puede venir y tocar tu salvación? ¿Quién puede venir y tocar tu vida cuando dice la Escritura que estás escondido en Cristo? Y esto quiere decir, hermano, no es que no pueda ser tocada tu vida o tu carne con alguna enfermedad o alguna prueba. Quiere decir que tu salvación en Él es segura, está sellada y que eso nadie lo puede sacar de ahí a menos de que tuviera una llave que nadie tiene. Eso quiere decir, hermanos, que estamos escondidos en Cristo. Y es ahí donde necesitamos entender esto, hermano. Amado, tu nueva vida está escondida con Cristo. Amado, tu nueva vida está encubierta al mundo, está escondida del mundo. Amado, tu nueva vida es indestructible. Tu nueva vida, amado, es eterna. Nadie puede tocarlo. Si habéis resucitado en Cristo, estás escondido con Cristo. Por lo tanto, nadie puede tocar, dañar, quitar, menguar, sacar tu salvación. Esto es seguro, seguro. La salvación no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Es por ello que nosotros no ganamos ni perdemos la salvación. Tiene que ver con Dios y solo Dios, que por amor a su nombre nos llamó, nos escogió, nos quitó un corazón de piedra, nos puso un corazón de carne y nos sella, hermanos, para salvación. Tremendo nuestro Dios. Y dado que en cuanto a la esencia, Cristo está en el Padre está en Cristo, es evidente que Pablo también está totalmente justificado al decir aquí, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay nada que hacer. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Y sabes que ese contexto está hablando de los escogidos de Dios. No importa ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. No hay ninguna cosa creada bajo el cielo que pueda separarte del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios es por ti, ¿quién en contra tuya? ¿Quién de los escogidos de Dios no va a alcanzar aquel sello de salvación? ¿Lo vamos a hacer? Por amor a Dios, porque Él lo hace. Entonces, cuando Cristo, sigue el versículo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Voy a citar algunos versículos para ir avanzando con esta idea. Gálatas 4:15 nos dice: hijitos míos, con los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, el Señor se está formando aún en nosotros. Estamos en esta tierra, pero en esta tierra simplemente es como una gestación, cuando está el bebé en el vientre de la madre, y cuando el Señor se manifieste va a ser el momento de nuestro nacimiento verdadero, lo que realmente somos en Cristo. Por el momento estamos siendo formados, conformados aún, estamos siendo gestados aún. Por eso Gálatas dice: hijitos míos, con los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Se está formando Cristo en nosotros. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: pero nosotros todos somos transformados a la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Día a día, el Señor está formando a nosotros el cuerpo de Cristo para que en el momento que Él venga, nosotros seamos transformados y seamos como Cristo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, porque entendía que estando en vida, Cristo se seguía gestando y desarrollando en Él. Pero cuando Él muriera o cuando fuera llevado a gloria, entonces se manifestaría aquello que habría de ser. Cuando se manifieste Cristo, hermano, en su segunda venida, entonces nosotros seremos arrebatados y transformados. Estos viejos envases corruptos se recubrirán de gloria y por los siglos de los siglos seremos puros, sin mancha, sin corrupción, sin enfermedad. Oh, gloria al Dios Altísimo, que nos ha escondido en Cristo antes de la fundación del mundo. A Dios la gloria, hermanos. Un tercer punto que vamos a desarrollar y con esto terminamos es muriendo a lo terrenal. Muriendo a lo terrenal. Dice del 5 al 8, el capítulo 3 de Colosenses: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sino también, amados hermanos, por un lado, Pablo dijo en el versículo anterior que en Cristo hemos muerto. Y ya lo dan como una evidencia, como que ya está el verbo ejecutado en pasado. En Cristo hemos muerto. Y esta es una declaración posesional con peso eterno de gloria en Cristo. Porque efectivamente, si hemos resucitado con Cristo, es porque habíamos muerto en Cristo. Pero también Pablo ahora nos dice: haced morir. ¿Se está contradiciendo Pablo aquí? No. Está haciendo una evaluación de dos cosas. Primero, hemos muerto espiritualmente. Pero también ahora está diciendo, pero también Pablo dice: haced morir ahora, hace referencia a lo práctico. Esto es a la batalla dura, diaria, en el poder de Cristo con el cuerpo de muerte y sus deseos y pasiones. Este cuerpo que tú tienes y que yo tengo no ha sido redimido ni será redimido, sino que será destruido por no querer someterse al Espíritu y tampoco poder hacerlo. El cuerpo que nosotros tenemos, hermanos, la carne que nosotros tenemos ahora, esta carne no es redimida ni será redimida, va a ser destruida. Por eso el Señor nos dice que nos va a dotar de un cuerpo nuevo y seremos glorificados, porque esta carne, hermano, no nos sirve. Esta carne lo único que hace es tener tendencia y llevarnos derechito al infierno si siguiéramos los deseos de esta carne, porque esta carne lo que quiere es llenar sus placeres, lo que quiere es satisfacer sus apetitos siempre. ¿O soy solo yo el que lucha con eso? ¿Tú no? Estamos en eso, hermano, porque todavía estamos en este envase y este envase está corrupto. La carne solamente desea carne. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo. Por otro lado, haced morir lo terrenal en vosotros. Hermanos,
a pesar de que seamos renacidos espiritualmente, seguimos teniendo una lucha constante con los deseos y apetitos de la carne. Es por ello que Pablo anima a los colosenses a comprender quiénes son en Cristo y no a dejarse dominar por las pasiones. Muriendo en Cristo, mueres a lo terrenal. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que Cristo busca, hermano, es lo eterno, lo que tiene peso de gloria. Por eso tienes los ojos puestos en Cristo, por eso estás ocupado haciendo las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, también dice, o la pregunta es, para poder entender esto, porque no es solamente un tema de hacer o de ser, es lo siguiente: amado, ¿quién eres en Cristo? Si yo tomara mi carnet de identidad y dijera, este es mi carnet, yo soy tal persona, Ruth tanto, eso me identifica como un chileno. Puedo decir, yo soy un chileno. La pregunta para ti es, ¿quién eres tú en Cristo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque lo que Pablo está hablando aquí, hermanos, no se trata de hacer. No se trata de hacer. Deja de esto, dejar aquello, dejar allá, no hagas, no comas, no busques. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? No se trata de hacer, hermano, puesto que depositar tu fe en el hacer te llevará de regreso a la esclavitud del legalismo. ¿Por qué? Porque vas a estar pegado seguro no en lo que eres en Cristo, sino lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo te va a dar una falsa seguridad de que estás aquí, que estás allá, que buscan los legalistas. Justificarse a través de lo que hacen. Pero hermanos, no tiene que ver con lo que hacemos, sino tiene que ver con quién somos. Ese es el punto. No es lo que tú haces, es quién eres. Si tú eres un hijo de Dios, entonces por naturaleza vas a hacer lo que es de Dios. Pero si no eres un hijo de Dios, vas a estar forzándote a hacer y a cumplir mandamientos pensando que estos te ayudarán en alguna forma. Y hermano, no te van a ayudar en nada. En nada. No se trata de hacer, sino de ser. Y pregunto una vez más, ¿quién eres tú en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? Y eso es lo que tiene que llevarte a examinar. El apóstol dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y da una lista de 5 cosas, por lo menos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y todo esto finalmente dices idolatría, porque estás mirando más las cosas de la tierra que las del cielo. En la literatura antigua, tanto pagana como antipagana, aparecen frecuentemente listas de los vicios que están aquí expuestos. Los recién redescubiertos rollos del Mar Muerto también tienen estas mismas listas. De hecho, en las cartas de Pablo aparecen en sus cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los tesalonicenses, y también les advierte a Tito y a Timoteo. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención a esto, porque esto está en varios lugares repetido una y otra vez. Hermanos, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación. Sabemos lo que es fornicación, ¿verdad? Es tener relaciones sexuales antes de ser casados. Impurezas en todo tipo de áreas, específicamente está hablando de impurezas sexuales. Pasiones desordenadas, misma idea. Malos deseos y avaricia, cuidado con ello. La diferencia, hermanos, que hay entre la manera cristiana y la no cristiana respecto a cómo tratar estos vicios está en que, aparte de Cristo y la plenitud de la gracia impartida por su Espíritu, no existe ningún poder en todo el universo que pueda vencer estos vicios. Cristo, y solo Cristo, es el que puede darte el poder para vencer esto. ¿Quién de los hombres sin Cristo puede vencer su carne, sus pasiones, sus deseos, sus apetitos, sus tentaciones? Solamente Cristo, hermanos, es el que puede hacer esto, y por eso necesita estar Él en ti. Él necesita vivir en ti, porque esa es la manifestación de Cristo en tu vida. Dice también cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermano, todo lo que están haciendo los hombres o lo que nosotros hicimos va a ser
pagado un día, va a ser ajusticiado un día. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, dice, en los cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Y quién de nosotros, hermanos, no fornicó? ¿Quién de nosotros no tuvo impurezas? ¿Quién de nosotros no estuvo en alguna de estas cosas en la lista? Nosotros éramos llamados enemigos de Dios y estábamos en la ira de Dios, caminando derechito, junto con todos los otros compadres y comadres, íbamos para el mismo lado, ¿no es cierto? Pero el Señor, hermano, tuvo misericordia, te tomó y te sacó de ahí, y diciendo, tú estabas ahí mismo en otro tiempo, pero ahora yo te he rescatado. Pero ellos siguen en la misma dirección de destrucción. Tú has tenido esa gloria por el Señor. Y también termina diciendo Pablo, pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas. Ira. Hermanos, la ira en sí no es pecado. Dios tiene ira. Parte de uno de sus atributos, que Dios tiene ira. Jesús también se iró. ¿Te acuerdas cuando hizo azote de cuerdas en el templo? Hermanos, la ira en sí no es pecado. El punto está en que esa ira no te haga pecar. Ahí está donde se lleva el punto. Una ira sin control, una ira carnal, es una mala ira. Podemos tener ira santa. De hecho, eso es lo que manifiesta el Señor. Pero cuidado de la ira. Y también dice, airaos pero no pequéis. Y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si hay alguna situación que necesitas resolver, no esperes que pase el siguiente día. Antes de que se oscurezca, vaya y soluciónelo si es posible. El enojo, la malicia, cosas que ustedes entienden. La malicia acá no es ese pequeño aguardiente que se le echaba al mate. ¿Te acuerdas que los viejitos decían, oh, con malicia, sin malicia? Hermanos, entiende lo que es malicia. Pensar en lo malo. Blasfemias. Hablar o decir cosas que estén en contra directa del Señor. Palabras deshonestas de vuestra boca. Y aquí cae todo lo que puede ser murmuraciones. Cuando tú estás hablando de frente, probablemente es, hola hermanito, y un abrazo. Y tú de repente no lo ves al hermanito y está en otro lugar y empiezan las puñaladas. Hermanos, palabras deshonestas de vuestra boca. Quizás el hermanito no te está escuchando, pero Dios sí. Y nosotros nos autoengañamos pensando que nadie lo va a saber. Hermanos, Dios sabe todas las cosas. Todas las cosas. Por lo tanto, haced morir en lo terrenal en ustedes fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y también dejad, hermanos, si estas cosas te gobiernan, si eres de tendencia a la ira, el enojo, hermanos, te exhorto en el Señor para que puedas arrepentirte e ir delante del Señor. Malicia, blasfemias. Cuidado, también en la blasfemia entra en no tomarás el Señor tu Dios en vano. Y de repente andas hablando y cualquier cosa es, no, te lo juro por Dios. Hermanos, eso es blasfemia. Igual que cuando nosotros usamos el nombre de Dios para arriba y para abajo, estamos violando los mandamientos. Dice el Señor, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tomamos muy a la ligera de repente cosas que son de peso importante para Dios. Y palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, de lo que nosotros hemos visto, hermanos, para cerrar y una aplicación para tu vida, si tú pudieras examinar como un forense en una autopsia a un muerto que ha resucitado, ¿has tenido o tienes evidencias en tu vida de que has resucitado espiritualmente? Y esto no es que me digas, sí, pastor, no, pastor, esto es algo que tú tienes que examinar en tu corazón, porque esto va mucho más allá del pastor o no pastor. Esto tiene que ver con Dios y tu condición final, con tu salvación o tu condenación. Has, hermano, nacido de nuevo, has resucitado de verdad en Cristo, tienes evidencia de que tu vida evidencia que estás buscando las cosas de arriba para obtenerlas diariamente en forma constante, o estás dedicado a lo carnal, a lo terrenal. ¿Eso es lo importante hoy día? Segundo, misma idea. Si hemos nacido de nuevo, ¿estás viviendo a plenitud sabiendo quiénes somos escondidos en Cristo? Tremenda verdad esa, ¿no es cierto? En este caso, cuando tienes algún problema, decir, espérate, si no vas a saber a quién voy a llamar. ¿Sabes a quién voy a llamar? No va a ser al tío grande.
Voy a llamar al Dios Todopoderoso, a Yahweh Shabaoth, al Señor de los ejércitos. ¿Quieres tener problemas con alguien? Ahí hay alguien que puedo yo apuntar. No hay nadie más grande que Él, ¿o no? Exacto, y Él viene y te defiende. Y por último, la gran pregunta final. ¿Has muerto o estás en una lucha constante de morir diariamente a lo terrenal? Estos listados de 5 cosas y de otras cosas están patentes en tu vida todavía y están como si fuera lo más normal del mundo. ¿O efectivamente estás luchando con eso y efectivamente estás luchando con tu carne y efectivamente el Espíritu Santo que mora en ti está aplacando esos deseos, está bajando esa intensidad de la carne? ¿Qué está ocurriendo en tu vida, hermano? ¿Qué está ocurriendo en tu vida? Entonces, esto es lo que tú debes llegar en esta semana para poder examinar, para saber específicamente si tu vida está escondida en Cristo. Pablo está hablando que la vida de los colosenses, algunos que son creyentes y también de la Odisea y de Heliápolis, han estado escondidos en Cristo y por ello ellos deben afirmarse y aferrarse a esa promesa con fe. Ellos. Pero la pregunta para ti, ¿está tu vida escondida en Cristo? ¿Se está manifestando eso? ¿Se puede ver? ¿Se puede pesar? ¿Hay fruto ahí? Entonces, amado hermano, eso es lo que tú tienes que examinar, puesto que Cristo está a las puertas de ponerse de pie, de dejar su trono y venir a ordenar las cosas. Dice la Escritura que Él con una asa va a tomar el trigo y lo va a lanzar y va a limpiar su era. Dice que cuando se lanza el trigo, la cizaña se va para allá y cae el trigo. El trigo lo guarda, la cizaña la quema. Cristo va a venir, hermano, a poner todo en orden. Y si tú no has nacido de nuevo, si tú no has resucitado en Cristo a través de lo que hemos visto, estás en graves problemas, puesto que eres considerado un enemigo de Cristo y estás contra el reloj. Vamos a orar. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora, dando gracias porque esta palabra, Señor, nos hace reflexionar, nos hace examinarnos a nosotros mismos, nos hace evidenciar y pesar nuestras vidas. No nos hace mirar al otro, no nos hace cuestionar al otro, no nos hace pensar en nosotros, nos hace pensar en nosotros, delante de ti. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida evidenciándose? ¿Realmente mi vida ha muerto en Cristo? ¿Mi vida realmente ahora ha resucitado en Él y por eso estoy logrando y obteniendo las cosas de arriba? Por eso también estoy seguro de que estoy en Cristo porque nadie me puede sacar de ahí porque eso ya se ha manifestado. Estoy luchando todavía con la ira, con la fornicación, con la impureza, con el enojo y con tantas otras cosas más que se plantearon. Si es aquí, mi amado hermano, entonces, si estás luchando siendo un creyente, debes arrepentirte y confesar al Señor. Pero si tú aún no eres creyente, debes recordar que Cristo está a las puertas y que hay un problema grande, porque Dios es santo. Y ese es un problema grande, porque nosotros no lo somos. Vamos a confrontar a un Dios justo. ¿Estás preparado? ¿Estás escondido en Cristo cuando venga la ira de Dios? Señor, obra en la vida de mis hermanos. Muéstrale. Quita corazones de piedra y pones corazón de carne. Si aún hay entre ellos algunos que no hayan nacido de nuevo, Señor, para tu gloria. Y a los que son, Señor, ya salvos, fortaléceles. Dales el gozo también y la convicción de que están encriptados, escondidos con llave en ti, Señor, y que nadie los va a sacar de ahí. Aunque se caiga el cielo y la tierra, Señor, tú los vas a guardar porque nada puede pasar con aquellos que tú has guardado. Señor, agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.